Parte 6. Al final, aunque se suponía que solo debían hacerlo una vez, fueron 3 veces. Aunque sabían que sería malo si hicieran algo más que eso, por lo que de alguna manera lograron liberarse de su excitación, los dos se colocaron los yucatas que habían dejado en el vestidor y se dirigieron a su habitación. La forma de Hasagawa, que tenía el pelo recogido en un yukata, enrojecido por el placer de su baño, con la nuca ligeramente colorada. Esto es realmente malo. Con esa visión seductora para él, la cabeza de Basara palpitó y él hizo todo lo posible para calmarse. Y luego, cuando regresaron a su habitación, llegaron justo a tiempo para la cena preparada por el personal. En la parte superior de la gran mesa, se alinearon varios platos deliciosos. Una olla de ostra y sau, un plato de sashimi de carne de caballo, una tortuga de caparazón blando hervida al vapor en una tetera de barro, un menú que podía atraer al tipo tradicional, pero para Basara, quien estaba acostumbrado a una cocina gobernada por una loli sukubo que preparaba comida para inspirarse en su espíritu, sin preocuparse demasiado. Es tan lujoso, estamos obligados, nuestro chef hizo todo lo posible por esta comida. Tal como uno de los miembros del personal informó amablemente e inclinó la cabeza hacia ellos, es solo que nos disculpamos por lo feo que se ve en la mesa. Se disculpó en cómo había una gran cantidad de comida, tal como dijo el personal, abarrotada sobre la mesa. Con eso, Hasagawa negó con la cabeza un poco. No te preocupes, aunque no tengan servicio a la habitación, han cumplido con nuestra solicitud. Ante eso, hacer los arreglos para que esta comida de alta calidad se entregara junto con el próximo curso de comida occidental fue el deseo de Hasagawa, quien quería atesorar su tiempo juntos. Entonces, en un momento, la comida fue servida. El ajuste de comida que previamente se hacía cara a cara, se cambió por el pedido de Hasagawa, cuando Basara pidió el objetivo detrás de eso. De esta manera, es fácil para nosotros comer juntos, y para que nuestros cuerpos estén pegados juntos, ¿no? Hasagawa susurró dulcemente en sus oídos. Cuando el personal, quien terminó de preparar, inclinó la cabeza y se fue, Basara y Hasagawa comenzaron a comer. Como era de esperar de un ryokan de clase alta, los ingredientes eran de primera clase y habían hecho su trabajo de forma diligente y correcta. La sabrosa comida de clase alta se convirtió en algo delicioso en la lengua de Basara, y luego, incluso con el conocimiento de que esto era de mala educación, los dos se alimentaron mutuamente tal como Hasagawa lo deseaba, sirviendo sake japonés en la taza del otro. Hasagawa estaba realmente feliz. Ella exhibió deliberadamente sus pechos, molestándolo por un beso, y cuando respondió esa necesidad, la expresión de Hasagawa hizo feliz a su corazón también. Entonces, después de que terminaron su comida, Basara se sentó en el sofá de la habitación occidental con Hasagawa en su regazo, y la sostuvo por la espalda mientras descansaban. Mientras lo hacían y veían la vista afuera, Hasagawa llevó su cuerpo dulcemente al de Basara. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Podemos ir al baño en la habitación, o quizás al baño al aire libre otra vez? ¿Intentaremos los baños femeninos esta vez? Ella le preguntó mirando por encima de sus hombros. Por lo tanto, Sensei, antes de eso, hay algo que quiero preguntarte. Sí, ¿qué ocurre? Ella lo incitó con buen humor. Bueno, quiero que me digas lo que sabes sobre mi nacimiento. Con una voz tranquila, Toho Basara cortó el núcleo del asunto que no se había dicho del todo hasta el día de hoy. Eso destruyó la sonrisa en Hasagawa. Ella entrecerró los ojos solo un poco. En ese lugar, ¿quién dijo algo acerca de mí? Esa pregunta fue toda su respuesta. Así que Basara negó con la cabeza un poco. No, escuché cuando conocí a mi viejo en el mundo demoníaco que mi madre era la hermana pequeña del rey demonio anterior, Wilbert. Y luego, de cómo a su lado hay una madre más. Si solo has escuchado eso, ¿cómo llegaste a preguntarme al respecto? El tono de voz de Hasagawa era como uno que no dejaba lugar para la negociación como la verdad. Para poder alcanzar mi objetivo en el mundo demoníaco, tuve que enfrentarme con los que eran mucho más fuertes que yo. Así que confié en una suku, y ella me hizo una medicina que estimuló la sangre de demonio en mí, y entonces, cuando la bebí, una parte de los recuerdos de Brinil fluyeron en mí. Sin duda, es el espíritu maligno que reside en la espada. En ese momento, mi sangre demoníaca estaba siendo activada, la sincronización de Brinil en la espada probablemente se elevó a una condición más alta. Así es como Toho Basara lo sabía. Espadas demoníacas y espadas espíritu que se encarnan con sus usuarios, los espíritus o las bestias que viven dentro de ellas pueden hacer vínculos y elegir. Pero para mí el usar Brinil no es lo mismo que Sakuya, quien eligió a Yuki. Debido a que Brinil había visto esa tragedia, ella lo entendió. En el momento de la tragedia de hace 5 años. Hice desaparecer todo en mi alrededor a excepción de Yuki y Brinil mientras mi poder se volvía loco. Sin embargo, solo a la que pensé en proteger fue a Yuki, y no tenía ninguna concesión para proteger a Brinil.
Aún así, Brynhilde se mantuvo sin ser borrada, y eso es porque ella fue dentro de mí. Entonces, desde ese entonces, Brynhilde continuó viviendo dentro de mí. Y luego, el día de ese festival deportivo. Desde que conocí a Mio y al resto, peleando de nuevo, muchas veces mi vida estuvo en peligro, pero en ese momento, con Sakazaki, fue cuando debía haber muerto por un tiempo. Si yo el recipiente muriera, entonces Brynhilde dentro de mí debería desaparecer. Al darse cuenta de que estaba en una situación en que se le puso en peligro, cuando perdí el conocimiento, Brynhilde se activó derrotando a Sakazaki con mi cuerpo. Y luego, ya veo, finalmente, de alguna manera aferrándose a las palabras de Basara, Sagawa murmuró: la vez que detuve al Brynhilde que se volvió loco con tu cuerpo, y mi intercambio con Ornis, cuando estabas inconsciente, lo sabes. La vez que Brynhilde tomó el cuerpo de Basara, derrotando a Sakazaki. Sagawa había restringido que el cuerpo de Basara fuera completamente tomado por Brynhilde. En ese momento, Basara estaba inconsciente, pero el Brynhilde que fue contenido resurgió. Para volver sano y salvo del mundo demoníaco, Basara se estaba haciendo más fuerte a través de Brynhilde tal como estaba planeado, pero en lugar de saberlo de Jin, Brynhilde lo reveló. Sakazaki había tomado su forma real de Ornis y planeaba matar a Basara. Es por eso que, sin dudarlo, Sagawa tomó su forma de una de los 10 dioses, de uno de los pilares, a Fureya. En esa forma y poder, ella fue capaz de destruir a Ornis. La conversación que ella intercambió con Ornis entonces, para el Basara que no estaba al tanto de la situación, debía parecer un montón de pedazos fragmentados. Pero él debería saberlo tal como era un héroe, el significado de los seres celestiales y los 10 dioses. Además, si él hubiera escuchado en el mundo demoníaco de Jin que tenía 2 madres, no era extraño si él pudiera juntar las piezas y llegar a la puerta de la verdad. Entonces, Basara debió haberse dado cuenta, la puerta a la verdad, y la llave para eso, era todo con Sagawa. Sagawa parpadeó una vez suavemente cuando suspiró, sus acciones y expresión se convirtieron en una sonrisa amarga. Ya no podía mentir, entonces, Sagawa Chisato separó sus labios lentamente. Le he prometido a Jin, aparte del caso del que hablo contigo, que basado en la situación y según mi criterio, te diría la verdad. Sin embargo, en consideración a él como tu padre, si respetarlo dependiera de su personalidad, después de descubrir la verdad de lo que dijo, creo que no lo presionarías aunque encontraras la forma de hacerlo, yendo detrás de él hacia mí de esta manera. ¿Qué pasa con este cambio de opinión? Tienes razón, el hecho es que el yo de hace un tiempo aceptaba lo que mi padre estaba haciendo por mí tal como era, sin hacer nada innecesario. Sin embargo, dijo Basara, pero el yo de ahora tiene algo que quiere proteger, tengo cosas que nunca abandonaría. Por supuesto, en mi poder de lucha nunca podré superar a mi padre. Pero no necesito ser un ser protegido por mi padre. No quiero eso. Así que, por favor, dímelo. Y ese era el camino de Basara, palabras de resolución para dejar la protección de su padre Jin. Si Sensei es una mujer que es de una existencia valiosa para mí, dime el significado de tus palabras, prueba de vida. Una vez más, él le preguntó. Entonces, ¿cuánto te ha dicho Jin? En la gran guerra anterior del mundo demoníaco, se había encontrado con mi madre, la hermana menor del rey demonio Wilbert en el campo de batalla. En ese punto, seguramente podría confiar en Jin. Entonces, Sagawa mirando hacia adelante, comenzó a contar la historia con los detalles que Basara quería. Esto es lo que he escuchado, pero tu otra madre es una mujer demoníaca llamada Sapphire, que sirvió como líder en la guerra, una excelente comandante, entre los de primera línea, ella era la mejor en su capacidad militar. Ante eso, entonces ella debió haber matado a los de la tribu de los héroes, pero Sagawa, sin aludir a eso, debía tener un gran sentido de la responsabilidad. Escuché que cuando Wilbert comenzó a marchar con su ejército, quiso un puesto en la retaguardia, pero precisamente por eso nació una reunión destinada. En ese momento, Jin y sus compañeros habían estado encabezando los ataques contra los demonios. Jin y ella se habían encontrado varias veces y habían cruzado espadas. Cruzado espadas, eso significa, sí. La hermana de Wilbert, quien es alabado como el demonio más fuerte, sin emitir aires, igualaba la fuerza de Jin. Y así en este momento, se apresuró a la evacuación de sus hombres, y con la expectativa de que Jin deseara reducir el riesgo para sus amigos, el campo de batalla se convirtió en uno de los dos. Allí, el tono de Sagawa cambió. Sin embargo, hubo alguien que los detuvo a los dos, quienes luchaban en ese campo de batalla. Después de una pausa, ella finalmente dijo su nombre. La que luego sería tu madre, mi prima, Rapaeline,
Así que era su prima y no su hermana, menos mal que no fui yo el que tradujo los spoilers. Entonces Chisato vendría siendo como una tía en 2 o 3 grado de Basara, un ser enviado por los reinos celestiales para vigilar la guerra anterior entre demonios y humanos. Esa fue, una de los 10 dioses antes de Hasagawa, Rapaeline. La espada sagrada que Jin usó durante esa guerra, Balmung, fue secretamente entregada por Rapaeline quien lo vigilaba. Pero incluso mientras ayudaba a uno de los héroes, la amante de la paz Rapaeline quería llegar a una tregua con la buena voluntad de Wilbert, entonces, ella intervino en las peleas entre Jin y Sapphire. En eso, debido a la lucha, estaban en un estado de alta tensión, y cuando esta pelea fue interrumpida, Jin y Lady Sapphire habían atacado a Rapaeline por separado. Rapaeline, quien estaba probando algo al principio, gradualmente se volvió emocional hacia Jin y Sapphire quienes simplemente no la escucharon. Antes de que se dieran cuenta, parece que tenían una gran lucha a 3 bandas. Dijo Hasagawa con una sonrisa amarga. Jin, quien era celebrado como un dios de la guerra, Sapphire quien estaba a la par con él, y una de los 10 dioses, Rapaeline, se enfrentaron. El encuentro fue temible, y como resultado de su combate ferviente, hubo una deformación de dimensión gigantesca, y fueron engullidos por eso. Fue complejo, el tiempo en esa dimensión era un espacio aislado, y era muy parecido a una prisión para ellos. Después de pelearse un poco, colocaron todo su poder para intentar escapar. Hasagawa no sabe cuánto tiempo pasaron allí, pero para aquellos que se habían reconocido mutuamente, no era extraño que naciesen emociones especiales. Entonces con eso, los 3 juntos enfrentaron sus problemas más profundos. En ese espacio, allí estaba el nido del antiguo dragón Fafnar. Los dragones son seres vivos especiales que existen fuera de los seres celestiales y los demonios. Entre ellos, Fafnar estaba entre los dragones malvados más fuertes, uno de los dragones más antiguos. Ese Fafnar, al ver a Jin y las otras en su territorio, los atacó para sacarlos. Para decir de los resultados, parecía que el grupo de Jin fue capaz de luchar contra Fafnar. Sin embargo, al caer Fafnar causó un desgarro en el espacio, fueron capaces de obtener un espacio dimensional donde podrían regresar a su mundo original. Sin embargo, hubo una existencia que los disuadió de regresar. No había un solo Fafnar. El espacio donde habían entrado tenía un nido de Fafnar, y como sabían que uno de los suyos había sido asesinado, todos acudieron a ellos. Había en verdad 20 de ellos. Puede que no fuera demasiado grande, pero tampoco era una cantidad contra la que pudieran luchar. Asterisco, ¿20? Vámonos a la verga, güey. Y entonces no podían escapar a través del espacio dimensional al mundo exterior. Si lo hacían, no podrían cerrar la misma y dejar que los Fafnar salieran también. Al igual que Sapphire y Rapaeline renunciaron a escapar, cuando estaban a punto de cerrar la brecha dimensional, fueron expulsadas bruscamente, siendo devueltas a su mundo original. Fue solo Jin quien no escapó. En cuanto a no dejar salir al resto de los Fafnar, ya que Sapphire y Rapaeline escaparon, Jin destruyó la brecha dimensional y solo quedó él en la dimensión con los Fafnars. Las atónitas Sapphire y Rapaeline unieron sus poderes para salvarlo, buscando desesperadamente abrir una puerta a su espacio. Sin embargo, incluso si pudieran hacer un agujero en la dimensión, al espacio donde estaba Jin, no podían abrirla al mismo tiempo sin su poder que estaba allí la primera vez. Aún así, las dos continuaron trabajando juntas, uniendo sus poderes. Rapaeline fue capaz de detectar las ondas de la espada de Jin, Balmung, que ella le había confiado y continuó rastreando el espacio. Sapphire con su gran magia, encontró formas de deformarlo. En ese momento, no había nada en ellas como demonios o seres celestiales, solo un corazón en querer salvar a Jin. Entonces, las dos finalmente pudieron encontrar el camino hacia la dimensión en la que estaba Jin. Inmediatamente corrieron al espacio donde estaba Jin para confirmar su seguridad, sin saber qué pasaría con sus vidas. Pero, cuando las dos llegaron a él, Jin había derrotado a todos los Fafnars. Asterisco, el puto amo. Así que Rapaeline y Sapphire, de pie todavía sin pensar, fueron recibidas por Jin con una sonrisa y un «yo, ¿cómo están?». Entonces, incapaces de contenerse, las dos, mientras llevaban a Jin a su espacio original, las dos lo desearon juntas y se unieron con él. Asterisco, en otras palabras, los 3 culearon hasta decir basta. Asterisco, Rapaeline a la izquierda y Sapphire a la derecha. Como resultado de su deseo, Sapphire pronto se embarazó con el hijo de Jin. Pero para que un héroe de la aldea y la hermana del rey demonio tuvieran un hijo juntos, si se descubriera, sería un gran problema. Por otro lado, si pudieran criarlo bien, sería la esperanza para la próxima generación. Pero Sapphire no podía regresar al mundo demoníaco con el hijo de Jin. Es por eso que Rapaeline te llevó para darte a luz en los reinos celestiales. Ella,
quien tenía el poder divino de uno de los 10 dioses, tendría y criaría al niño. De esta manera, sería el hijo de los 3 y la haría feliz. Entonces, Basara en la barriga de Sapphire fue transferido al cuerpo de Rapalline, dividiendo los roles en consideración a la situación de cada uno, y cuando terminaron de hablar sobre esto, intercambiaron promesas de encontrarse nuevamente y regresaron a sus mundos. Jin hacia el mundo humano, Sapphire hacia el mundo demoníaco y Rapalline hacia los reinos celestiales. No mucho después de eso, los héroes y los demonios lograron establecer una tregua. Jin, entrando al mundo demoníaco en secreto, pudo trabajar junto con Wilbert y Seila a través de Sapphire, y pronto entraron en tregua. Eso debería ir bien. Pero una persona no podría cumplir su promesa. Fue Rapalline, les mintió, incluso si ella era una de los 10 dioses. No, porque ella tenía una posición tan alta, para que ella llevara a un demonio y a un ser humano también dentro de sí, era absolutamente un tabú. La típica, el cielo siempre da peros para todo. Aún así, Rapalline dio a luz al hijo de Jin y Sapphire. Después de pasar un corto tiempo con él, su crimen fue castigado al más alto grado en los reinos celestiales, teniendo su memoria completamente borrada y su espíritu congelado. Yo y otros 2 estuvimos aliados con Rapalline, pero todos los demás estaban a favor de que ella recibiera un castigo, no había nada que yo pudiera hacer. Como resultado, el espíritu de Rapalline fue quitado de su cuerpo y fue confinado en los reinos celestiales para siempre, todo frente a los ojos de Hesagawa. Entonces te llevé al mundo humano y te confié a Jin. Junto con lo que le sucedió a Rapalline y su último deseo. Rapalline entendía qué clase de hombre era Jin. Ella quería detenerlo de ir a los reinos celestiales con el conocimiento de lo que le sucedió a ella, pero con eso, existía la posibilidad de que perdieran a su hijo. Es por eso que ella quería que cuidara al niño, a un futuro donde no hubiera conflictos entre humanos y demonios. Ese era el último deseo de Rapalline. Hesagawa, volviéndose hacia el Basara a su espalda, dijo una verdad. Toho. Tu nombre, Basara, te lo dio Rapalline. Este niño de Rapalline y Jin, a quien se le dio el nombre Basara, no quería traicionar su último deseo. Pero Jin en ese momento apretó el puño para contenerse hasta que sangró y mordió hasta que sus muelas se rompieron. Hesagawa podía recordarlo claramente. Asterisco, claro, si no fuera por Rapalline que lo contuvo con ese último deseo, Jin hubiera ido a los reinos celestiales a masacrar a todos los dioses que condenaron a su amada, habría sido hermoso. Después de eso, Jin se dirigió al mundo demoníaco en secreto, transmitiendo el último deseo de Rapalline a Lady Sapphire. Ella, quien esperaba que se encontraran de nuevo en el mundo de los humanos y vivieran felizmente, no pudo aceptar su propia felicidad con Jin, y decidió vivir sola en el mundo demoníaco, desapareciendo incluso de Wilbert. Tal vez no quería cargar a Wilbert con los peligros que entrañaba en cómo se había conectado con un ser humano y uno celestial. Asterisco, en otras palabras, ella no quiso aceptar vivir feliz con Jin por lo que le pasó a Rapalline, que sin ella no sería lo mismo, o vivían los 3 juntos o no. Hablando a este punto, Hesagawa suspiró. Sabía que esto llegaría, preparándose para el día en el que tuviera que decirle la verdad a Basara, incluso pensó en cómo iba a expresar esta historia. Habiendo terminado uno de sus papeles importantes, levantó ligeramente la vista. Del chico que era más importante para Hesagawa, algo se desbordó por su mejilla izquierda. En silencio, Basara estaba llorando. Al ver eso, Hesagawa se movió para abrazar a Basara sin pensar. Pero ella detuvo en medio su brazo derecho que se extendía hacia él. Ella, quien le había mentido a Basara, ya no estaba calificada para eso, pero todavía había algo que ella tenía que decirle. Aún así, cuando fuera importante, ella vendría hacia ti y a Jin, Lady Sapphire lo prometió. Y luego, ella demostró que esas palabras no fueron mentiras. Eso fue, dijo Hesagawa, hace 5 años, después de esa tragedia, la de Jin dejando la villa contigo, cuando estabas adaptándote a tu casa en la ciudad. En ese momento, la conociste por un tiempo. Para Basara, quien levantó su cabeza para mirarla, Hesagawa mostró una sonrisa. Fue cuando Jin se marchaba como fotógrafo. En ese momento, como todavía te estabas recuperando de lo que sucedió en la villa, sin poder pararte, sin poder ir a la escuela, encerrándote en casa. Tal vez porque estaba preocupada por ti, entonces Lady Sapphire no pudo soportarlo más. Parece que quiso ir contigo tan pronto como hubo problemas en la villa, pero para ella, quien era un demonio, no podía ingresar a la villa. Sin embargo, después de que te fuiste, ella pudo visitarte en secreto. Es por eso que tomó una forma humana para verificar tu condición. Pero cuando te calmaste un poco y tuvo que regresar al reino demoníaco, usó su magia para borrar tus recuerdos del momento. Después de eso,
Es tal como sabes, dijo Hasagawa. Jin fue al mundo demoníaco para hablar con Wilbert. Ellos ya no sabían dónde estaba Lady Sapphire, pero no había necesidad de preocuparse. Si Jin realmente lo intenta, debería poder encontrar a Lady Sapphire. Es por eso que, y ahora, su papel ha terminado. Hasagawa miró hacia atrás. Eso es todo lo que te he dicho. Ella bajó la cabeza débilmente mientras decía eso. Eso es una mentira. Basara frente a ella declaró en voz baja. Toho Basara se secó la lágrima que bajaba por su mejilla izquierda con el dorso de su mano, luego se giró para encontrarse con la mirada de la Hasagawa en su regazo. Y luego, con una expresión de sorpresa y desconcierto, le dijo: No quiero decir que lo que me dijiste hace un momento fuera una mentira. Pero Sensei, todavía hay algo que escondes, ¿no es así? ¿Qué estás diciendo? La historia de ahora, no se trata solo de mi padre. Basara interrumpió a Hasagawa. Pero no debería ser solo eso. ¿Pero lo olvidaste? Los temas de tu conversación con Sakazaki que escuchó Brynhild, lo sé ahora. Pero Sensei debería haberlo sabido desde hace un tiempo. Así que todo eso sobre mi padre y las demás, seguramente no querrías mentir sobre eso. Pero entonces, mi madre, a quien amas tiernamente como una hermana, recibió un castigo tan pesado como perder todo lo que uno aprecia, y te culpaste a ti misma por no poder evitarlo. Una pausa. Otra vez, me protegiste a cambio del lugar y el poder de uno de los 10 dioses. El silencio de Hasagawa afirmó las palabras de Basara. Por supuesto. Esto había surgido con la conversación entre Hasagawa, por eso Basara continuó. Además, al igual que mi madre demonio estaba preocupada por mí, quien acababa de dejar la villa. Era muy probable, pero en ese momento también era prudente con la villa, así como conmigo y mi papá. Debió ser difícil para mi madre, que es un demonio, el haber seguido quedándose en nuestra casa. Para agregar a eso, si su verdadera forma como un demonio fuera descubierta, sería peligroso para Basara. Lo más probable es que la decisión de Sapphire de regresar al mundo demoníaco fue una difícil de tomar. Sin embargo, tal como dijo Hasagawa, era cierto que el trabajo de Jin estaba ocupado. El estado del alma de Basara también se calmó gradualmente, era otra verdad. Por lo que entonces, a cambio de mi madre que es un demonio, la que permaneció a mi lado hasta que me calmé fue Sensei, ¿no es así? Un ser celestial como tú era capaz de mentir sobre tu linaje hacia uno de los héroes. Y luego, contigo allí, mi madre pudo regresar al mundo demoníaco sin preocupaciones. Eso es porque, después de que me trajiste a este mundo, hablaste acerca de cómo no regresaste a los reinos celestiales. Me protegiste incluso si tuviste que desechar tu posición como uno de los 10 dioses, hasta ahora también me has ayudado con toda tu protección y consejos divinos. Después de que mi padre te lo confió, en estos 15 años no pensaste en crear un periodo de nada. Porque tenías el papel de la otra madre más querida que cualquier otra persona. Probablemente su mentira fue que, más que estar con su madre, creía que podría salvar a Basara. Por Hasagawa Chisato, por una de los 10 dioses, a Fureya. Hasta ahora, ella siempre había seguido atesorando a Basara. Las palabras que Basara le había dicho a Hasagawa eran la verdad. Ella miró a los ojos de Basara que se centraron en ella. El mismo color que los de ella, encima de él, había ojos que eran del mismo color que los de Rapaeline. Esos ojos que Basara había obtenido de la diosa Rapaeline, vio a través de la verdad que se escondió mientras tocaba suavemente sus pendientes, los artículos que ella misma había obtenido de Rapaeline. Lo siento, Hasagawa dijo en un pequeño murmullo, mientras bajaba la cabeza. Hasagawa Chisato, aunque guardó silencio sobre su verdadero linaje mientras estuvo con Basara todo este tiempo. Ella entendía que la historia entre Jin, Rapaeline y Sapphire era algo sobre lo que definitivamente no quería mentir, pero no podía adaptar su propia existencia a eso, no había un lugar para ella, ¿no es así? La Hasagawa que dejó atrás esa historia, una de los 10 dioses a Fureya, amaba a Rapaeline como si fuera su hermana, solo pudo ver cómo se deshacía su existencia. Y entonces, eso era todo. Lo único que podía hacer por un momento, era hacer las cosas más ligeras para Basara. Por eso, la verdad detrás de la historia de Jin y las demás, ella había inventado mentiras por él. Asterisco, por si aún no entienden, la mentira que dijo fue que su madre Sapphire fue la que se quedó con él hasta que Basara se compuso de su tragedia en la villa, pero en realidad fue ella misma, Chisato, a quien Sapphire se lo encargó. Pero eso fue algo que Hasagawa decidió por sí misma. Si ella lo viera desde la perspectiva de Basara, ella había mentido acerca de una historia importante, y eso era similar a una traición poco sincera, pero a Hasagawa no le importó. Para ella ahora, Basara era la persona más importante. Tal como lo que Basara podía decidir por mí y el resto,
Hosokawa había decidido que haría cualquier cosa por el bien de Basara. A pesar de que eso pudiera significar mentirle a Basara. Debido a eso, hasta ahora Hosokawa como enfermera escolar, se había dedicado al crecimiento de la relación y confianza de Basara con Mio y las demás. Esta es una verdad innegable. El momento en que pudo aconsejarle a Basara sobre su importante posición. La vez que Basara la vio como mujer. Cuando sus motivos volaron y ella fue imprudentemente deseada. En ese momento, ella le respondió temblando de felicidad, estar allí como alguien que Basara necesitaba, esa era Hosokawa Chisato. Pero, pronto, todo se habría ido. Era posible cambiar la memoria de Basara, pero tal como Basara le sonrió, su deseo por ella, todo eso desaparecería. Aunque se había decidido a sí misma para este día, pensando en el final de su relación con Basara, Hosokawa que colgó su nuca sin fuerza. De repente, un brazo la abrazó fuertemente desde la espalda. Entonces, Hosokawa, quien estaba en el regazo de Basara, cambió su postura para enfrentarlo. Por favor, no lo entiendas mal. Él tenía un tono y expresión amables cuando la abrazó por la cintura. ¿Lo has olvidado? Después de decir quiero saber sobre mi nacimiento, quiero saber lo que Sensei sabe, dije esto. Eso fue, para mí, quien piensa en Sensei como una mujer valiosa, me gustaría saber qué podría llamarse tu prueba de vida. Sí, es por eso que yo. Mientras decía eso, el Basara frente a ella le dio una sonrisa amarga. Pero lo que Sensei me dijo fue de mis padres. Por supuesto que estoy agradecido por escuchar sobre cosas que nunca había escuchado hasta ahora, y pensar que fui amado por mis 3 padres me hace feliz, pero eso no es lo que más quería escuchar. Entonces, ¿qué podría ser? Ella no pudo captar su significado, y sus palabras rondaron en su mente por un tiempo. Ante eso, ella dejó escapar un ruido estupefacto. Ella se dio cuenta de algo. Quería saber lo que Hosokawa sabía del nacimiento de Basara. Para saber el motivo de que Hosokawa, quien es valiosa para Basara, hubiera demostrado vivir como esa mujer. Las palabras que Basara expresó, eso no era por Rapaeline o Sapphire, sino porque quería saber sobre dónde se encontraba Hosokawa, la sensación cuando ella lo abrazó. Parece que te hice entender mal, pero es bueno entender los verdaderos sentimientos de Sensei. Tal como dijo Basara, suavemente abrazó a Hosokawa otra vez. Gracias, por todo lo que nos has tenido en mente durante todo este tiempo. Él le dijo eso a ella con una voz segura, pero Hosokawa estaba abruptamente sin palabras. Porque ella no entendió la razón. Que lo que Basara quería saber no era la verdad detrás de sus padres, sino sus sentimientos. Entonces, ¿por qué? Hacia la pregunta estupefacta, Basara sonrió y dijo: no lo pienses como algo tan extraño. La que está aquí frente a mí ahora, la que me protegió todo este tiempo, y la que quiere abrazarme ahora, no es otra que Sensei. Decir eso era obvio, definitivamente era la verdad de Basara. Por eso, ella entendió las palabras de Basara, en el momento en que entendió esas palabras. Hosokawa ya no era capaz de contener las lágrimas que brotaban desde sus ojos. Ella se sintió aliviada de que Basara no la odiara. Con eso, lo que ella había hecho con respecto a Basara hasta entonces se sintió compensado. En el momento en que pensó eso, sus lágrimas se desbordaron. Sensei. En el momento en que Basara borró suavemente esas lágrimas de felicidad con su dedo, Hosokawa Chisato, Afureya, ya no pudo contener sus propios sentimientos. Por eso, en ese momento se entregó a Basara, como si se aferrase a él. Los cuerpos de Hosokawa y Basara estaban envueltos en una luz cegadora y dorada. Sensei, esto es el comienzo de una ceremonia de contrato, entre tú y yo. Hosokawa le dijo al Basara con una sorpresa no disimulada. Ese no es el contrato homosirviente que unió a Basara con Mio y las demás. Es un contrato para que un ser celestial como Hosokawa le dé sus poderes a alguien que ella considera digno. Todavía en su kimono, la Hosokawa quien había vuelto a su forma de Afureya de cabello rubio y ojos azules. ¿Comprendes que todas las sensaciones subirán de una vez? Sí. En este momento, todo este edificio está en un límite para ser nuestro lugar de contrato. Y entonces, la yo de ahora, por tu bien puedo usar el poder de uno de los 10 dioses, es por eso que... No, lo entiendo, pero ¿por qué? Hacia Basara que parecía preocupado por lo repentino que era esto, Hosokawa dijo, ¿no lo dije? La yo de ahora es un ser que existe para ti, tal como tú me tienes cariño, yo quiero poder ayudarte más. A pesar de que el problema con el reino demoníaco se ha calmado temporalmente, ahora no todo está seguro, ¿verdad? Si encontraste un uso para esta carta de triunfo cuando fuiste al reino demoníaco. Una pausa. Ahora en el contrato conmigo, me gustaría darte una nueva carta de triunfo. La oferta se hizo con una distancia tan cerca que pudo tomar su aliento. Sin pensar, Basara bebió ese aliento. Sin duda,
Para la tribu de los héroes los contratos eran relativamente populares. Pedir prestado el poder de los espíritus de Kurumi era a través de un contrato, e intercambiar un contrato con Yuki a través de Sakuya le permitió usarla. Pero, un contrato con Sensei. Esencialmente, al vincular un contrato, uno debía reconocer que es apropiado para él, y con eso se necesitaba mucho tiempo entre ellos, es decir, una ceremonia de contrato. Por supuesto, mientras más fuerte fuera el poder del otro, llevaría más tiempo reconocerlo. Había casos en que se iniciaba un contrato imprudente, pasando toda su vida sin poder completarlo. Y ahora Hosagawa era una de los más elevados de los seres celestiales, una de los 10 dioses. Era completamente diferente de todos los contratos que había hecho hasta ahora con las demás, y así sucesivamente. No te preocupes. No hay forma de que un contrato entre tú y yo fracase. Es así. En respuesta a la pregunta de Basara, Hosagawa asintió con un sí. Esta ceremonia de contrato comenzó porque quiero que la utilices. Pero hay mucho poder involucrado en la ceremonia del contrato, y he decidido cómo abordarlo de la mejor manera. Con Sensei, quien es uno de los 10 dioses, es una imprudencia imposible. Basara hizo una mueca irónica, y luego ella tomó sus labios. Chu, ha. Toho, el Basara que se congeló ante el beso repentino, cuando se apartó suavemente. Estarás bien, los métodos para un contrato conmigo son los mismos que los de demonios que has intercambiado con Mio y las demás. No hay necesidad de pensar que sea tan difícil. Con eso, ella sonrió suavemente. Más que eso, ¿no hiciste conmigo algo parecido a eso varias veces? Eso es, no, espera un momento. Con eso, Basara quedó estupefacto. Entonces cuando dijiste que querías una relación secreta conmigo, fue a la espera de esto. Lo pensé si me lo permitías, pero pensar en ti me dio dolor como mujer, eso también es verdad. Si no, entonces no hubiera ido tan lejos, ¿verdad? Mientras decía eso, una sonrisa coqueta flotaba en la cara de Hosagawa. Hosagawa había deseado esto por mucho tiempo. Así. Toho Basara, los sentimientos que había empujado dentro de él se liberaron de sus grilletes. El único que tuvo que aguantar tanto tiempo no fue solo Hosagawa. Por supuesto, hubo momentos en que su razón lo abandonó y él la deseó imprudentemente, pero nunca quiso someter a Hosagawa como lo hizo con Mio y las demás. Su relación secreta con Hosagawa estaba destinada a nunca hacerle daño, pero, mientras lo hacía y Hosagawa se hacía más querida para él, al mismo tiempo había pensado varias veces en hacer suya a Hosagawa. Pero incluso así, para Hosagawa, quien era años mayor que él, el comportamiento de Basara era uno de los más adorables, y pensó que eso era lo que ella quería. Pero era diferente ahora. La Hosagawa frente a él, una de los 10 dioses, Afureya, deseaba fuertemente ser dominada por él. Y con eso él respondería a sus sentimientos, y también obtendría un gran poder en el camino. Él ya no podía contenerse, él dominaría imprudentemente a Hosagawa Chisato. Parece que estás interesado en eso, entonces ven aquí. Para el Basara con el color de sus ojos cambiado, Hosagawa se agachó y le tomó la mano, atrayéndolo al próximo espacio a través de la puerta corredera. Allí había un futón que los asistentes habían dispuesto, y en ese momento ella caminó hacia él. La forma de Hosagawa cuyo brazo fue tirado por él, volvió a su forma habitual de Afureya. ¿Sensei? Hacia el sorprendido Basara, Hosagawa respondió con una suave sonrisa. No hay necesidad de preocuparse, después de que comience la ceremonia del contrato, incluso si me subyugas en esta forma, no hay ningún cambio en cómo te prestaría mi poder. Entonces Hosagawa se tumbó encima del futón y se quitó el yukata acolchado. Al mismo tiempo, se desabrochó el gancho frontal de su sujetador, los pechos grandes de Hosagawa, y las puntas teñidas de color cereza después de haber bebido un poco de sake se derramaron por el frente, exponiéndose lascivamente a Basara. Con la forma en que su figura había hecho que Basara tragara audiblemente, Hosagawa felizmente. Más que mi forma de uno de los 10 dioses, Afureya. ¿Es más fácil subyugarme con esta forma habitual a la que estás acostumbrado? La linterna en el piso brillaba indirectamente en su cuerpo desnudo, lavándolo con una luz lasciva, junto con su sonrisa seductora, era sensacional pero... No es así pero... Estoy aliviado. Basara, quien estaba parado en la entrada de la habitación, hizo una suave expresión. Si supiera la verdad y dejaras de ser mi maestra, entrando en contacto conmigo como una de los 10 dioses, Afureya, eso me preocuparía. ¿Por qué es eso? Alivio y preocupación hacia la Hosagawa que no podía entender esas palabras que salían de los labios de Basara y preguntó. ¿Por qué? ¿No significaría eso que la relación y confianza que he construido con Sensei, todos esos recuerdos se volverían inútiles? Pero cuando Basara se acercó a Hosagawa en el futón,
bajó y se encontró con su mirada. Si Sensei permaneciera invariable, tal como la Sensei que siempre ha sido, podríamos continuar sin renunciar a nada. Basara comprendió todas las mentiras de Hasagawa. Y luego, por lo que Hasagawa consideraba más querido, también entendió una falta de voluntad para perderlo. Dijo que no había necesidad de darse por vencida. Con eso, Hasagawa tuvo suficiente como razón. Sensei. Cuando Basara dejó escapar una voz perpleja ante la acción repentina, Hasagawa lo había empujado al futón, quitándole el yukata que llevaba puesto, deslizándose por sus pantalones y sosteniéndole el miembro en la boca. Ah, bueno, vamos a lo fuerte al tiro XT. Ella entendió que tenía que ser subyugada por Basara, pero sus fuertes sentimientos por Basara se desbordaron, y no pudo contenerlos. Es por eso que al principio, solo por esta vez, Hasagawa realizó una felación por su propia voluntad como para convencerlo de eso. Chu, corazón negro. Esta era la primera vez que experimentaba olvidarse a sí misma. Ella chupó en el miembro de Basara soñadoramente. Dentro de su boca, el miembro de Basara rápidamente creció a un tamaño duro y robusto. Después de haberle dicho a Basara que dentro de la barrera la sensación de placer aumentaba más de lo habitual, no solo para Hasagawa, sino también para Basara. Ella lamió y chupó, moviendo su cabeza hacia arriba y abajo haciéndolo sonar lascivamente. Su mano izquierda tomaba su vara, sabiendo que pronto llegaría a un límite, pero ella quería sentir a Toho Basara aún más. Ese sentimiento se desbordó, por lo que Hasagawa Chisato llevó su mano derecha alrededor de la parte inferior del trasero de Basara. Durante las vacaciones de invierno, investigó qué podría brindarle a Basara el mayor placer, y obtuvo nuevos conocimientos para eso. Y esto era solo para que ella pudiera complacer a Basara unilateralmente. Es por eso que Hasagawa Chisato hizo ese movimiento. Ella levantó el dedo medio de su mano derecha, encontrándose con los gemidos de Basara. Ella insertó un dedo en su trasero suavemente, frotándose los dedos para estimular su próstata, y en ese momento, con un grito que no llegó a su voz y un escalofrío, su espalda se sacudió. Basara soltó una carga en la boca de Hasagawa. Tener una reacción de este tipo era el resultado de la barrera. Pero eso también podría decirse de Hasagawa, del miembro de Basara que acabó en su boca, frotándose ásperamente contra su lengua y su garganta. Hasagawa recibió un dulce éxtasis. En corazón negro. Hasagawa tembló de repente de espaldas a su trasero. Mientras ella tomaba su carga, alcanzó una felicidad desbordante. La miel que rebosaba del lugar secreto de Hasagawa empapaba sus bragas, eventualmente derramándose por el costado, haciendo resbaladizo dentro de sus muslos. La ceremonia del contrato entre Hasagawa y Basara empezó con un clímax para los dos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.